¿Te imaginas que el amor de tu vida, la persona por la que lo has dado todo, te destruya en un instante y sin piedad? Ese es solo el comienzo de esta historia. Un viaje de la humillación más profunda a la victoria más espectacular que hayas visto. Si crees en la justicia y en el poder de renacer de las cenizas, suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ni un solo segundo de cómo se reconstruye una reina. Dale un fuerte like si ya estás del lado de Nina y, sobre todo, activa esa campanita de notificaciones, porque te juro que no querrás perderte el momento exacto en que el karma toca a la puerta. ¿Estás listo? Empezamos. Era una mañana de martes, que empezó como todas las demás en los últimos 11 años de la vida de Nina. El olor a café recién hecho flotaba en el aire de la cocina. Una cortina de luz solar de fin de invierno atravesaba la sala, y el silencio confortable de la rutina era la única banda sonora. Recordaba haber pensado en algo trivial, como la lista de la compra para la cena, o una reunión que tendría por la tarde. Era impresionante cómo la vida podía parecer tan sólida, tan inquebrantable, momentos antes de hacerse añicos por completo. Nina siempre fue la roca, el ancla en la vida de Sean. Desde la infancia, cuando él era un niño flaco de rodillas raspadas y ojos asustados, era ella quien lo defendía en el patio del colegio. Ella veía en él una bondad que el mundo parecía querer aplastar, y se convirtió en su protectora. Ese papel se extendió a la vida adulta, una dinámica tan natural que nunca se detuvo a cuestionarla. La historia de ellos no era un cuento de hadas, sino algo que Nina consideraba mucho más valioso. Era real, construida ladrillo a ladrillo, con el mortero de la complicidad y de la memoria compartida. Recordaba las noches en que se quedaron despiertos, inclinados sobre los planes de negocio de la empresa de videojuegos que él soñaba con crear. Sean tenía la genialidad creativa, bater a Nina quien poseía el coraje, la visión práctica y, principalmente, los contactos. Ella abrió puertas que para él parecían murallas, usó su carisma para transformar a escépticos en inversores y fue la fuerza motriz que convirtió el sueño inseguro de un muchacho en el imperio que él comandaba hoy. Ella no era solo la esposa del CEO, era la arquitecta invisible detrás de todo aquello, el cimiento sobre el cual él construyó su éxito. Mientras ponía la mesa para el desayuno, repasando mentalmente la agenda del día, no sintió nada diferente en el aire. No hubo un presagio, un escalofrío en la espalda, nada que la alertara del abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. La familiaridad del ambiente era casi engañosa, una trampa perfecta para la devastación que se aproximaba. El sonido de la llave de Sean en la puerta fue el mismo de siempre, pero el silencio que lo siguió fue la primera señal de que algo andaba mal. No dijo, «Buenos días». No la besó en la frente como hacía mecánicamente todas las mañanas. Simplemente se detuvo en medio de la sala, con las manos en los bolsillos del pantalón, con una postura rígida que ella nunca había visto antes. El hombre que estaba allí parado no era el Sean que ella conocía, no era el niño frágil al que protegió, ni el marido con quien compartía la cama y los sueños. Aquel era un extraño, con una mirada fría y distante que parecía atravesarla como si fuera de cristal. Nina sintió un nudo formarse en su garganta, una reacción física e inmediata a la energía gélida que emanaba de él. Se detuvo con la taza de café en la mano, el calor de la porcelana contrastando con el frío que comenzaba a extenderse por su pecho. La pregunta, ¿qué ha pasado?, murió en sus labios antes de ser formulada. La respuesta, sentía ella, era algo que no estaba preparada para oír. La atmósfera en la sala se volvió pesada, densa, como si el aire se hubiera solidificado. Él finalmente habló, y su voz estaba desprovista de cualquier emoción. No había vacilación, ni dolor, ni el peso de los 11 años que compartieron. Eran solo palabras, pronunciadas con una claridad cortante, que hería más que cualquier grito. «Nina, quiero el divorcio». La frase cayó en el silencio de la sala con el peso de un yunque. Sintió el impacto físicamente, como un puñetazo en el estómago que la dejó sin aire. El mundo pareció inclinarse peligrosamente y tuvo que sujetarse a la encimera de la cocina para no caer. El sonido en sus oídos fue reemplazado por un zumbido agudo, mientras la imagen de Sean frente a ella parecía distorsionarse, como un espejismo. El divorcio. La palabra resonaba en su mente, absurda e irreal. No pudo procesarlo de inmediato. Su mente buscaba desesperadamente un contexto, una pelea que no tuvieron,
Una crisis que no existió. Todo estaba bien la noche anterior. Habían visto una película. Ella se durmió en su hombro. ¿Cómo podían haber pasado de eso al fin en cuestión de horas? La confusión era una niebla espesa que le impedía pensar con claridad. Lo miró, buscando un rastro del hombre que amaba, una pista de que aquello era una broma de mal gusto, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el rostro de él permaneció como una máscara impenetrable, un semblante de determinación fría que no ofrecía ningún consuelo, ninguna explicación. Parecía un ejecutivo en una reunión de negocios, cerrando un acuerdo desfavorable. Entonces, como si la primera puñalada no hubiera sido lo suficientemente profunda, asestó el segundo golpe, con la misma precisión quirúrgica y cruel. «Estoy con otra persona», dijo, sin siquiera parpadear. «Y quiero ponerle un nombre a lo que tenemos. El nombre». Esa expresión fue lo que la rompió. No era solo un lío, una aventura pasajera. Era un proyecto de vida, un reemplazo. No solo la estaba dejando, la estaba borrando, cambiándola por un nuevo futuro que ya había planeado sin ella. El dolor que la golpeó fue diferente a todo lo que había sentido. Era un dolor hueco, un vacío que se abría en su pecho, consumiendo todos los recuerdos, todos los sacrificios, todos los te amo, que un día parecieron tan verdaderos. El nombre de la otra mujer era Camila. Dijo el nombre como si fuera algo precioso, mientras que el nombre de Nina, el nombre que estuvo junto al de él por más de una década, parecía convertirse en cenizas en su boca. Camila era la camarera de la cafetería que estaba en la planta baja del edificio de la empresa. Nina la conocía de vista, una chica joven, con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, parecía calculada. La banalidad de la elección era casi un insulto adicional. No la cambió por una igual, sino por alguien que representaba una fantasía de simplicidad, alguien que no conocía sus luchas, sus inseguridades, alguien que no era testigo de quién era él realmente antes del éxito. La estaba cambiando por un lienzo en blanco, donde podría pintar una nueva versión de sí mismo. En ese instante, Nina sintió que el peso de cada uno de sus esfuerzos por él se transformaba en humillación. Cada puerta que abrió, cada noche mal dormida, cada vez que lo defendió o lo animó, todo aquello fue recontextualizado como el trabajo de una tonta. Ya no era la socia, la constructora de imperios. A los ojos de él, y ahora a los suyos propios, era solo un peldaño que él ya no necesitaba y que estaba descartando sin la menor ceremonia. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que se transformó en una especie de claridad terrible. Entendió que no había negociación, no había nada que arreglar. Aquello no era una crisis de pareja, era una ejecución. Él no esperó una respuesta. No había espacio para sus lágrimas, su dolor o sus preguntas. Simplemente se dio la vuelta, con la misma calma espantosa con la que llegó, y caminó hacia la puerta. Cada paso suyo resonaba en el silencio de la casa, martillando el fin de su historia. Cuando la puerta se cerró, el clic de la cerradura fue el sonido más fuerte y definitivo que Nina jamás escuchó. Permaneció inmóvil, sujetándose a la encimera, el café en la taza ahora frío. El sol de la mañana todavía entraba por la ventana, indiferente a la ruina que acababa de instalarse. En ese momento, lo que debería ser el fin de todo, el punto final de su mundo, era, sin que ella lo supiera, el inicio brutal y doloroso de su propio renacimiento. Tan pronto como el shock inicial comenzó a disminuir, fue reemplazado por una ola de negación y una necesidad desesperada de actuar. Nina no era una mujer que se sentaba a llorar, era la que resolvía problemas. 11 años de condicionamiento la hicieron creer que aquello era solo otra crisis, quizás la más grande de todas, pero algo que su fuerza podría arreglar. Cogió las llaves del coche y el móvil, su mente girando con la urgencia de llegar hasta él, de mirarlo a los ojos lejos de ese ambiente doméstico contaminado por la revelación. Marcó su número repetidamente durante el trayecto. Cada llamada que saltaba al buzón de voz era un pequeño golpe a su esperanza. La voz grabada e impersonal de él sonaba como una burla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo el amor de toda una vida pudo ser apagado como un interruptor. La carretera hacia el edificio de la empresa de él era un camino que conocía de memoria, pero ese día todo parecía extraño y hostil. Los árboles, los edificios, los otros coches, todo parecía formar parte de una realidad paralela en la que había sido abruptamente insertada.
El dolor y la confusión la cegaban, las lágrimas finalmente comenzando a nublar su visión, transformando las luces de los semáforos en manchas coloridas y dolorosas. Fue en ese estado de distracción y desesperación que todo sucedió. Un cruce, un coche que se saltó el semáforo en rojo, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose. Nina solo recuerda el chirrido agudo de los neumáticos, el impacto violento que lanzó su cuerpo hacia un lado y una oscuridad súbita que la engulló, ofreciendo un alivio momentáneo y aterrador de su dolor emocional. Cuando la conciencia regresó, fue en fragmentos dolorosos. Había un fuerte olor a quemado, el sonido distante de sirenas acercándose y un dolor punzante en su pierna izquierda, tan intenso que eclipsaba todo lo demás. Luces parpadeaban a través del parabrisas roto y voces ahogadas intentaban alcanzarla. Incluso en ese estado de semi-inconsciencia, el primer pensamiento coherente que se formó en su mente fue el nombre de él, Sean. Una parte de ella, la parte que aún no aceptaba el fin, creía que ese accidente, esa tragedia, sería el shock de realidad que lo traería de vuelta. El dolor físico era inmenso, pero la esperanza de que él aparecería, de que la cuidaría como ella siempre lo cuidó a él, era una pequeña llama a la que se aferraba en medio de los escombros. En el hospital, la realidad comenzó a imponerse de forma aún más brutal. El ambiente estéril, las luces blancas y frías, los rostros preocupados, pero desconocidos, de los médicos y enfermeros, todo reforzaba su soledad. El diagnóstico llegó rápido, una fractura grave en la pierna, que requeriría una cirugía compleja, y la inserción de clavos de metal. Tumbada en aquella camilla, con la pierna inmovilizada y el dolor pulsando en oleadas, sintió el verdadero tamaño de su desamparo. Con voz débil, le pidió a una enfermera que llamara a su marido, dictando el número que estaba grabado en su corazón. Observó a la mujer alejarse con el teléfono en la mano, y por unos minutos, la esperanza infantil de que él contestaría y vendría corriendo la sostuvo. La enfermera volvió un tiempo después, y la expresión en su rostro era una mezcla de pena e incomodidad profesional. No necesitó decir mucho. No hemos logrado contactar, señora. El teléfono parece estar apagado o fuera del área de cobertura. Aquellas palabras fueron más devastadoras que el diagnóstico del médico. Apagado, fuera de cobertura. Era una confirmación final e inequívoca de su abandono. No solo estaba emocionalmente distante, estaba físicamente inalcanzable, intencionadamente desaparecido. En ese momento, tumbada sola en una habitación de hospital, con el cuerpo roto, Nina entendió que la persona a la que llamaría en cualquier emergencia era la propia emergencia. La soledad era una presencia física, una manta pesada y fría que la asfixiaba. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor, cirugía y una soledad profunda. Pasó por todo el proceso sola. No hubo una mano que sostener antes de entrar al quirófano, ni un rostro familiar que ver cuando despertó de la anestesia. La rehabilitación fue un calvario silencioso. Cada paso doloroso con las muletas, cada ejercicio de fisioterapia que la llevaba hasta las lágrimas, era un recordatorio constante de su soledad. Fue por una publicación descuidada de un conocido en común en las redes sociales que descubrió la verdad. Mientras ella reaprendía a caminar por los pasillos fríos de un hospital, Sean estaba en París. La imagen mental de él paseando con Camila a orillas del Sena, mientras ella luchaba simplemente por ponerse de pie, era una tortura que la corroía por dentro. Volver a casa fue, en cierto modo, peor que estar en el hospital. El lugar que un día fue su santuario, el centro de su mundo, ahora era un mausoleo de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, cada fotografía en la pared contaba la historia de una vida que ya no existía. Tener que moverse con dificultad por la casa, adaptándose a sus nuevas limitaciones físicas, solo intensificaba el sentimiento de abandono. El silencio era su compañero constante, un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del frigorífico, el tic-tac de un reloj que nunca antes había notado. Estaba completamente sola, una náufraga en su propia casa, rodeada por los escombros de su matrimonio. Las semanas pasaron en una niebla de recuperación física y entumecimiento emocional. Nina se concentró en su rehabilitación con una determinación fría, como si el dolor físico fuera una distracción bienvenida de la agonía en su alma. Fue entonces cuando empezó a notar algo diferente.
una náusea persistente por la mañana, un cansancio que iba más allá del agotamiento de la fisioterapia. Inicialmente, atribuyó los síntomas al estrés y a los analgésicos, pero una pequeña y aterradora sospecha comenzó a crecer en su mente. Con el corazón martilleando en el pecho, cojeó hasta la farmacia más cercana, un acto que requirió un esfuerzo hercúleo, y compró una prueba de embarazo, sintiéndose una tonta por siquiera considerar la posibilidad. De vuelta en el baño de su casa vacía, realizó la prueba con manos temblorosas. La espera de esos pocos minutos pareció una eternidad, un tiempo suspendido donde todas las posibilidades parecían igualmente aterradoras. No sentía esperanza, ni alegría, solo un miedo profundo y helado de lo que el resultado podría significar. Cuando finalmente miró el pequeño visor de plástico, 2 líneas rosas la miraban fijamente, nítidas e inconfundibles. Positivo. La palabra resonó en el silencio del baño, cargada de una ironía tan cruel que rozaba lo absurdo. Estaba embarazada. El hijo que tanto planearon, que fue el tema de tantas conversaciones y sueños, solo decidió venir al mundo cuando todo estaba en ruinas. Aquel resultado no fue una noticia, fue una sentencia, una conexión perpetua con el hombre que la había roto y descartado sin una pizca de remordimiento. El bebé no era un milagro, sino un eslabón de una cadena que la ataría para siempre a su mayor dolor. Aquel pequeño ser, que debería ser un símbolo de amor y unión, ahora era la prueba viva de la traición, concebido en un tiempo que ella ahora sabía que era una mentira. De pie, sola en su baño, con una pierna fracturada y un futuro en añicos, Nina sintió el verdadero peso del abismo. La vida no solo le había quitado todo, le había dejado un recordatorio permanente e inocente de su devastación. El descubrimiento del embarazo no trajo un dilema, sino una certeza terrible e inmediata. Nina pasó una noche entera en vela, sentada en el sillón de la sala oscura, con el resultado de la prueba sobre la mesa de centro, como si fuera una pequeña bomba. Pensó en el niño, no como una extensión de sí misma o de Shan, sino como un ser independiente, que merecía nacer en una cuna de amor y respeto, no en el campo de batalla de una traición. Traer a este hijo al mundo, en estas circunstancias, parecía la mayor de las crueldades. Sería un niño concebido en la mentira y destinado a vivir para siempre a la sombra del desprecio del padre. No podía condenar a un alma inocente a una vida entera de preguntas dolorosas y a un vínculo forzado con un hombre que la abandonó en el momento más vulnerable de su vida. Esa convicción se solidificó en su pecho con la frialdad del acero. Era una decisión que venía de un lugar de dolor tan profundo que se asemejaba a una forma distorsionada de amor protector. Protegería a su hijo de la única manera que podía, no dejándolo existir en este mundo roto. A la mañana siguiente, se levantó con una resolución sombría. Sus movimientos eran metódicos, desprovistos de vacilación. No lloró más. Las lágrimas parecían haberse secado, dejando atrás un desierto de resignación. Interrumpir el embarazo era un acto de luto, el entierro final y definitivo no solo del bebé, sino de toda la vida que un día soñó tener con Shan. Era un sacrificio terrible, pero en su mente devastada, era el único camino hacia la paz, tanto para ella como para el niño. Con una calma espantosa, cogió el teléfono y programó la cita en el hospital. La voz al otro lado de la línea era profesional y distante, y Nina respondió con la misma moneda, proporcionando su información con una claridad que la sorprendió. Cada palabra dicha era un paso que la alejaba más de la mujer que solía ser. La Nina de antes, la protectora, la soñadora, habría luchado por ese niño con todas sus fuerzas. Pero aquella Nina estaba muerta, enterrada bajo los escombros de la traición y el abandono. La mujer que estaba al mando ahora era una superviviente, alguien que había aprendido de la manera más dura que, a veces, para salvar algo, es necesario primero destruirlo por completo. La cirugía estaba programada. Sería otra cicatriz, invisible esta vez, para añadir a su colección. El día del procedimiento, el destino, con su ironía cruel, le preparó una última prueba. Al cojear por los pasillos blancos y asépticos del hospital, apoyada en sus muletas, lo vio. Shan estaba de pie cerca de la recepción. La expresión en su rostro era de impaciencia y ligera irritación. Por un instante, el corazón de Nina dio un salto doloroso, una reacción involuntaria de un músculo con memoria. Pero a su lado estaba Camila, con la mano en su brazo, el rostro contraído en una máscara de sufrimiento.
El mundo de Nina se detuvo. Verlos juntos, allí, en el lugar donde estaba a punto de borrar el último vestigio de su unión, fue una coincidencia tan perversa que solo podría haber sido orquestada por el mismísimo diablo. Cuando los ojos de Shan finalmente se encontraron con los de ella, su primera reacción no fue de preocupación o remordimiento, sino de pura confusión. Miró las muletas, la bota ortopédica que envolvía su pierna, como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja. «Nina, ¿qué te ha pasado?», preguntó, y la total ignorancia en su voz fue la confirmación final de todo. No tenía la menor idea del accidente. Había desaparecido tan completamente de su vida que ni siquiera supo que casi muere, que pasó por una cirugía, que estaba reaprendiendo a caminar. Su pregunta no cargaba el peso de la preocupación, sino la ligereza de la curiosidad morbosa, lo que lo hizo todo aún más ofensivo. Antes de que Nina pudiera responder, su atención fue rápidamente desviada de nuevo hacia la mujer a su lado. «Hemos venido porque Camila no se siente bien», explicó, la voz ahora cargada de un tono protector y ansioso que nunca más había usado con Nina. La preocupación que demostraba por un aparente malestar de su amante, en contraste con su total indiferencia por la pierna fracturada de la esposa con la que vivió durante una década, fue el golpe de gracia. En ese exacto momento, cualquier resquicio de sentimiento, cualquier chispa de amor o nostalgia que aún pudiera existir en el corazón de Nina, se extinguió para siempre. Fue como observar la escena desde fuera, viendo la verdad en su forma más desnuda y fea. Entonces, el espectáculo comenzó. Camila, dándose cuenta de la gravedad de la situación y del potencial desastre de relaciones públicas, comenzó su actuación. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente cronometradas. Su mano apretó el brazo de Shan con más fuerza y miró a Nina con una expresión de culpa ensayada. «Oh, Dios mío, Nina, lo siento», susurró, con la voz entrecortada. «No quería que nada de esto sucediera. Me siento tan culpable. Es todo culpa mía». Era una escena digna de una telenovela barata, un intento transparente de pintarse como una víctima inocente, una pobre chica que se enamoró y fue atrapada en medio de un huracán. Estaba actuando para una audiencia de uno, Shan, pero la mujer que estaba frente a ellos ya no era la misma. Nina miró la escena patética, al hombre que un día amó consolando a la actriz aficionada, y no sintió rabia, ni celos, ni dolor. Por primera vez, sintió una indiferencia gélida, casi clínica. Sus juegos emocionales eran transparentes e infantiles, y ella estaba demasiado exhausta para participar. El dolor la había purificado, quemando todas las ilusiones. Ya no veía al hombre que amaba, y a una rival. Veía a un hombre débil, siendo manipulado por una oportunista. Eran sus problemas, un circo del que ya no quería formar parte. Ya no era un personaje en la historia de ellos. Con una dignidad que parecía brotar de sus propias ruinas, Nina enderezó los hombros, el peso de las muletas de repente pareciendo más ligero. Miró directamente a Shan, ignorando por completo la presencia de Camila. Su voz, cuando salió, era tranquila, firme y desprovista de cualquier emoción. «Esto no tiene nada que ver contigo», dijo, las palabras cortando el aire cargado del pasillo del hospital. La frase era simple, pero cargaba un peso inmenso. Era un despido. Lo estaba despidiendo del cargo de protagonista de su dolor, de su vida. Lo estaba rebajando a un mero espectador, un extra en una historia que ahora era solo de ella. La sorpresa en el rostro de él fue casi satisfactoria. Sin decir una palabra más, Nina les dio la espalda. Cada paso con las muletas era deliberado, un acto de autoafirmación. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Los dejó allí, en medio del pasillo, con su pequeño drama y sus mentiras. Mientras caminaba hacia el ala donde se realizaría su procedimiento, no se sentía como una víctima yendo hacia más sufrimiento. Se sentía como una guerrera deshaciéndose de su última armadura pesada e innecesaria. La mujer que entró en esa ala del hospital no era la misma que había llegado. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que la hundía, sino el combustible que la impulsaría hacia adelante. Tras el procedimiento, el luto de Nina fue silencioso y breve, como un invierno riguroso que congela todo, y luego da paso a una claridad fría y cristalina. Al volver a casa, no se permitió desmoronarse. En lugar de eso, se sentó en su escritorio,
el mismo donde ayudó a esbozar los primeros planes de la empresa de Shan, y por primera vez en mucho tiempo, pensó de forma puramente estratégica. El dolor emocional había sido una niebla que la cegaba, pero ahora que se había disipado, veía el tablero de ajedrez con una precisión aterradora. Se dio cuenta de que su mayor valor, la contribución que Shan siempre subestimó, no era su amor o su apoyo emocional, sino su influencia. Ella había sido la embajadora, la garante, el puente entre el genio inestable de él y el mundo de los negocios. Un plan comenzó a formarse, no un plan de venganza movido por el odio, sino un acto de recuperación de poder. Se trataba menos de destruirlo y más de reivindicar lo que era suyo por derecho. Su reputación, su trabajo, su red de contactos. Abrió su antiguo portátil y la lista de contactos que apareció en la pantalla era un testimonio de años de trabajo. Eran nombres de inversores que convenció durante cenas, socios de negocios que conquistó con su labia y confianza, talentos de la industria que reclutó personalmente. Shan era la cara de la empresa, pero Nina era el sistema circulatorio que la mantenía viva y próspera. Él lo había olvidado, pero ella, ahora, lo recordaba muy bien. Cada nombre en esa lista era una pieza que ella misma había colocado en su lugar. Con la misma determinación fría con la que programó su cita en el hospital, comenzó a hacer las llamadas. No había drama en su voz, ni una sola palabra sobre la traición. Era la personificación del profesionalismo y la dignidad. Para el principal inversor de la empresa, un hombre que conocía desde hacía 15 años y que confiaba en ella implícitamente, su mensaje fue simple y directo. Le informó que se estaba desvinculando completamente del proyecto, vendiendo su participación accionaria y retirando su nombre de cualquier asociación futura. No necesitó dar explicaciones sórdidas. Su retirada, para alguien que conocía la dinámica de la pareja, era una señal de alarma más fuerte que cualquier acusación. La confianza de él no estaba en Shan, estaba en Nina. Repitió este proceso con cada contacto estratégico de su lista. Uno a uno, los pilares que sostenían el imperio de Shan comenzaron a ser silenciosamente removidos. A algunos les enviaba un correo electrónico formal y sucinto. A otros, más cercanos, una llamada telefónica breve y respetuosa era suficiente. El mensaje era siempre el mismo. Estoy tomando una nueva dirección profesional y personal. La sutileza era su arma. No le estaba pidiendo a nadie que tomara partido. No estaba jugando sucio. Simplemente se estaba retirando del juego, y al hacerlo, se estaba llevando consigo la pieza más valiosa del tablero, la credibilidad. Sabía que su ausencia crearía un vacío que la arrogancia de Shan jamás podría llenar. La reacción del mercado fue casi inmediata. Las noticias en el mundo de los negocios viajan rápido, y la salida de la cofundadora silenciosa, la mujer que todos sabían que era la verdadera fuerza estabilizadora, generó una ola de pánico. Los inversores comenzaron a cuestionar el liderazgo de Shan. Los socios comerciales estratégicos, que habían firmado acuerdos basados en la confianza que tenían en Nina, comenzaron a reevaluar sus contratos. El valor de las acciones de la empresa, que ya estaba inestable, comenzó a desplomarse. La estructura que parecía tan sólida e imponente comenzó a crujir, las grietas apareciendo por todas partes. Shan, inmerso en su nueva vida en París, probablemente solo se dio cuenta de la dimensión del desastre cuando los informes financieros comenzaron a llegar, rojos como la sangre. La venta de su participación accionaria fue el golpe final. Fue una transacción limpia, legal y devastadora. Al deshacerse de sus acciones, no solo se benefició de lo que ayudó a construir, sino que también envió un mensaje inequívoco al mercado. El barco se estaba hundiendo, y la primera en saltar era la propia arquitecta. Fue un acto de autopreservación financiera y, al mismo tiempo, el movimiento de jaque mate. La empresa, ahora desprovista de la confianza de sus inversores y de la red de contactos de Nina, comenzó a desmoronarse de verdad. Se cancelaron proyectos, los talentos comenzaron a buscar otras oportunidades, y la reputación de Shan, antes la de un genio visionario, comenzó a transformarse en la de un líder inestable y aislado. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Nina. Era él. El tono de voz ya no era frío y distante, sino cargado de un pánico mal disimulado.
No podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué todos le estaban dando la espalda? Intentó apelar al pasado, a su sociedad, las mismas palabras que sonaron huecas cuando pidió el divorcio. Nina escuchó en silencio, dejándolo exponer toda su desesperación. La inversión de poder era total. El hombre que la descartó como si no fuera nada, ahora imploraba su ayuda, su intervención. Finalmente pidió una reunión, una oportunidad de negociar, de arreglar las cosas. Nina aceptó, no por él, sino por ella misma. Era hora de cerrar el último capítulo. La reunión fue en un bufete de abogados, un territorio neutro y frío que reflejaba perfectamente el estado de su relación. Sean llegó agitado, con los ojos hundidos, el brillo del éxito reemplazado por la sombra del miedo. Nina, por otro lado, estaba serena. Su pierna aún se curaba, pero su postura era la de alguien entera, inquebrantable. Él habló sin parar, ofreciendo disculpas vagas, haciendo promesas vacías, intentando de todo para convencerla de revertir sus acciones, de hablar con los inversores, de salvar la empresa que ellos construyeron. Ella lo dejó hablar hasta que se quedó sin aliento, la desesperación volviendo su voz patética. La mujer que veía frente a él no era la esposa a la que traicionó, sino una adversaria formidable. Cuando finalmente se calló, exhausto, Nina presentó sus condiciones. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran inflexibles. El acuerdo de divorcio era simple. Ella se quedaría con todos los bienes materiales que habían acumulado juntos: la casa, los coches, las obras de arte, los ahorros conjuntos. Sean abrió la boca para protestar, pero ella lo silenció con una mirada, y entonces asestó el golpe final, una condición que era al mismo tiempo una obra maestra de estrategia y una humillación calculada. Quería ser reembolsada. Presentó una hoja de cálculo detallada, compilada a partir de los extractos de las tarjetas de crédito, cada vuelo a París, cada hotel de lujo, cada cena cara, cada regalo comprado para Camila. Considero esto una desviación indebida de nuestros activos conyugales, afirmó, con un lenguaje puramente empresarial. Fueron inversiones hechas sin mi consentimiento en su nueva socia. Quiero el valor de vuelta, con intereses. Sean miró la hoja de cálculo, su rostro pasando de pálido a un tono rojizo de furia y vergüenza. Estaba acorralado. Negarse significaría una batalla legal fea y pública que no podría ganar y que destruiría lo que quedaba de su reputación. Aceptar era admitir su propia insignificancia. Era pagar para que su traición fuera formalmente documentada como una pésima transacción comercial. Con los hombros caídos en derrota, asintió. En ese momento, Nina no solo se estaba divorciando, estaba liquidando la deuda de su dolor y liberándose para siempre. Mientras Nina finalizaba los trámites legales de su nueva vida, Sean vivía los últimos actos de su farsa. Con el dinero del acuerdo de divorcio en mano, planeaba empezar de nuevo con Camila, aferrándose a ella como la única justificación para la destrucción que había causado. Fue entonces cuando ella le dio la noticia que, por un breve momento, lo hizo sentir que tal vez no todo estaba perdido. Le dijo que estaba embarazada. La idea de un hijo, un nuevo comienzo, una nueva familia, era el bálsamo que su conciencia culpable necesitaba. Pero la alegría duró poco. Una mañana, se despertó y ella había desaparecido. Solo una nota superficial fue dejada atrás, junto con el agujero en su cuenta bancaria. Se había llevado el resto de su dinero. La verdad, cuando llegó, fue más humillante que la propia traición. Desesperado, Sean usó los últimos recursos que tenía para contratar a un investigador privado, no por sospecha, sino con la esperanza de encontrar a su amada y a su hijo. El informe que recibió unos días después fue un documento frío y brutal que desmantelaba la última mentira a la que se aferraba. Camila no era su nombre real. Era una estafadora conocida, con un historial de involucrarse con hombres ricos y vulnerables. El embarazo era una farsa, un truco que ya había usado antes para extraer una última gran suma de dinero antes de desaparecer para siempre. Él no había sido el héroe que la salvó. Fue solo otro objetivo en su larga lista de estafas. La revelación fue el golpe que lo rompió por completo. La empresa, ya en ruinas, finalmente se declaró en quiebra. Los pocos empleados que permanecieron por lealtad o inercia lo abandonaron. De un día para otro, Sean se encontró completamente solo. El hombre que comandaba un imperio ahora estaba en una oficina vacía,
con cajas de cartón y el eco de sus propios fracasos. La casa lujosa, que Nina había dejado atrás, se convirtió en su prisión, un palacio silencioso y frío que le recordaba a cada segundo lo que había perdido. La soledad era una presencia física, una sombra que lo seguía de habitación en habitación, un castigo merecido del que no había escapatoria. Era el rey de un reino de nada. Su caída fue tan vertiginosa como lo había sido su ascenso. Sin el escudo de la influencia de Nina y la armadura del dinero, el mundo veía a Shan por lo que siempre fue, un hombre inseguro y profundamente mediocre. El carisma que creía tener era en realidad un reflejo del poder y la confianza de ella. Sin ella, era solo un hombre patético, ahogándose en autocompasión. Su rutina se convirtió en un ciclo de aislamiento y arrepentimiento. Pasaba los días dentro de casa, evitando el mundo, y las noches eran largas y pobladas por los fantasmas de sus decisiones. Había cambiado un amor real y una vida de éxito por una ilusión barata, y el precio de ese cambio era la soledad absoluta. En medio de esta espiral de desesperación, comenzó un ritual extraño y conmovedor. En un rincón olvidado de un parque, lejos de miradas curiosas, creó una tumba simbólica. Un pequeño montón de piedras lisas marcaba el lugar donde, en su mente, descansaba la hija que nunca tuvo, la niña que Nina decidió no traer a un mundo envenenado por él. Todos los días, sin falta, iba allí. No rezaba, no lloraba, solo se quedaba de pie, mirando las piedras como si pudiera, a través de la penitencia, encontrar algún tipo de absolución. Era el acto de un hombre que lo perdió todo, incluso el derecho a lamentarse abiertamente, y que ahora se aferraba al recuerdo de una pérdida que él mismo causó. Mientras Shan se hundía en su propio infierno particular, Nina florecía. La vida, que le había parecido tan cruel, ahora le ofrecía una recompensa. Wes Chengin, un amigo de la infancia, reapareció en su vida. No era un extraño, sino una presencia constante y discreta que ella, en su dedicación a Shan, nunca había realmente visto. Era un arquitecto, un hombre de hablar pausado, con ojos amables y una madurez que contrastaba drásticamente con la fragilidad egoísta de Shan. Wes la buscó no para cotillear sobre el divorcio, sino para ofrecerle una amistad silenciosa, un hombro en el que podía apoyarse sin sentir el peso del juicio. La veía a ella, no a la exesposa de un magnate, sino a la Nina que conocía desde pequeña. La relación de ellos no nació de una pasión avasalladora, sino que creció lentamente, como un árbol fuerte y sano. Era un amor tranquilo, construido sobre la base sólida de la amistad y del respeto mutuo. Wes no necesitaba ser arreglado o impulsado. Era un hombre completo, que admiraba la fuerza de Nina en lugar de sentirse amenazado por ella. Le enseñó a reír de nuevo, una risa ligera y genuina que venía del fondo del alma. Con él, Nina descubrió la belleza de un amor que no era un proyecto de construcción, sino un puerto seguro. Él celebraba sus logros, escuchaba sus preocupaciones y, sobre todo, la hacía sentirse segura y amada por ser exactamente quien era. Con Wes, Nina no se estaba recuperando, se estaba redescubriendo. Empezó un nuevo negocio, una pequeña consultoría donde usaba su vasta experiencia y red de contactos para ayudar a jóvenes emprendedores. Encontró un nuevo propósito, uno que era enteramente suyo. Wes estaba a su lado, no como un patrocinador o un socio de negocios, sino como su mayor admirador. La felicidad de Nina era palpable, un aura de paz y satisfacción que irradiaba de ella. La mujer que había sido dejada en ruinas se había reconstruido, no en una fortaleza de amargura, sino en un hogar acogedor, más fuerte y más hermoso que antes. La propuesta de matrimonio ocurrió en una noche tranquila, en casa, después de una cena sencilla. No hubo gestos grandiosos ni discursos ensayados. Wes simplemente sostuvo su mano, la miró a los ojos y dijo que no podía imaginar el resto de su vida sin ella. Las lágrimas que acudieron a los ojos de Nina esta vez no eran de dolor, sino de una alegría pura y abrumadora. Decir sí fue lo más fácil y natural del mundo. Decidieron casarse, no como un nuevo comienzo para borrar el pasado, sino como una celebración del presente, una recompensa por todo el dolor que había superado y por el amor que habían encontrado. La preparación para la boda fue un periodo de alegría contagiosa. Nina se involucró en cada detalle, no con la ansiedad de una novia, sino con la calma de una mujer que sabe exactamente lo que quiere.
La ceremonia sería una gran fiesta, no para ostentar, sino para compartir su felicidad con las personas que la apoyaron en sus momentos más oscuros. Sería la celebración no de una pareja, sino de una reina que había reconquistado su trono, al lado de un rey que la veía como su igual. En la mañana de su boda, al mirarse en el espejo, Nina no vio ningún vestigio de la mujer rota que había sido. Vio a una mujer libre, poderosa y, sobre todo, profundamente amada. El día de la boda de Nina y Wes amaneció con un cielo de un azul límpido y brillante, como si la propia naturaleza estuviera celebrando. La ceremonia se montó en un jardín deslumbrante, con arcos de flores blancas y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas flotando en el aire. El ambiente no era de ostentación, sino de una felicidad genuina y contagiosa. Los invitados, una mezcla de amigos de toda la vida, familiares y socios de negocios que permanecieron leales a Nina, conversaban y reían, sus voces creando una melodía de alegría. Todo en el escenario respiraba paz, estabilidad y la promesa de un futuro brillante. Era la materialización de todo lo que Nina había conquistado para sí misma. Un mundo de luz después de un largo periodo de oscuridad. Cuando Nina apareció al inicio del pasillo de césped verde, un silencio de admiración se apoderó de los presentes. Estaba radiante, no solo por la belleza del vestido o el maquillaje impecable, sino por una luz que venía de dentro. Su postura era la de una reina, confiada y serena. Sus ojos estaban fijos en Wes, que la esperaba en el altar con una sonrisa que contenía todo el amor y la admiración del mundo. Cada paso que daba no era solo hacia su futuro marido, sino un paso que la alejaba definitivamente de su pasado. No había sombra de duda en su mirada, ninguna vacilación en su caminar. Era la caminata de una mujer que sabía exactamente a dónde se dirigía y que estaba feliz con el viaje. El oficiante comenzó a hablar, y sus palabras sobre amor, resiliencia y el coraje de construir una relación basada en el respeto parecían haber sido escritas especialmente para ellos. Muchos de los invitados, que conocían fragmentos de la dura prueba de Nina, sentían un nudo en la garganta. Verla allí, tan entera y feliz, era un testimonio poderoso de la fuerza humana. Era imposible no emocionarse, no sentir una profunda admiración por la mujer que había transformado sus cenizas en un jardín florido. La ceremonia era más que una boda. Era la coronación de un viaje de superación, un momento de catarsis colectiva para todos los que la amaban y la apoyaban. Pero, al fondo, lejos de las miradas de la mayoría, una figura solitaria observaba la escena, parcialmente oculta por la sombra de un roble antiguo. No pertenecía a ese lugar. Mientras los otros invitados vestían colores claros y sonrisas, él era una mancha oscura y sombría en el paisaje feliz. Permanecía inmóvil, un espectro en el límite de la celebración, su presencia una nota disonante en la sinfonía de alegría. Nadie lo notó de inmediato, pues su energía era la de alguien que deseaba ser invisible, un fantasma acechando un banquete al que no había sido invitado y del que no merecía participar. Era una presencia que cargaba el peso de un mundo de arrepentimientos. Era Shan. El tiempo y la culpa lo habían esculpido en una versión irreconocible de sí mismo. Estaba delgado, los huesos del rostro prominentes bajo la piel pálida. El brillo de arrogancia en sus ojos había sido reemplazado por un vacío profundo y atormentado. Parecía un hombre que no dormía desde hacía años, perpetuamente cansado, cargando un fardo invisible que lo encorvaba. La energía vibrante del CEO de éxito se había disipado, dejando atrás solo la cáscara de un hombre, un eco de quien solía ser. Verlo allí era como mirar una fotografía antigua y descolorida de un pasado que todos, excepto él, habían logrado superar. La elección de su ropa era la confesión más patética de todas. Llevaba el mismo traje que había usado el día que le pidió matrimonio a Nina, tantos años atrás. La ropa, que antes representaba un futuro prometedor, ahora parecía un disfraz triste y mal ajustado en su cuerpo demacrado. Era un intento desesperado y fútil de conectarse con un momento que él mismo había aniquilado con sus decisiones. Aquel traje no era un homenaje, sino un certificado de su propio estancamiento. Mientras Nina celebraba un nuevo comienzo con un vestido nuevo y deslumbrante, él estaba atrapado en el pasado, vistiendo la ropa de un hombre que ya no era y de una felicidad que nunca más tendría. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores, una imitación barata y triste del que le había dado a ella el día del compromiso. Las flores parecían un poco marchitas, como si hubieran absorbido la desesperación de quien las sostenía.
El contraste entre su ramo solitario y la abundancia de flores frescas y vibrantes que decoraban la boda era doloroso. Su pequeño gesto era un susurro en medio de una orquesta, un intento insignificante de ser notado, de demostrar que recordaba, que se arrepentía. Pero los recuerdos, cuando no se cuidan, mueren, y las flores que traía eran para un funeral, no para una celebración. Por un momento, la narrativa podría compadecerse y entrar en su mente. Veía a Nina riendo, una risa cristalina que no oía desde hacía años. La veía mirar a Wes con una devoción y una confianza que él nunca supo valorar. Veía no a la mujer que dejó, sino a la mujer en la que se convirtió sin él, y quizás incluso a causa de él. El dolor que sentía ya no era solo por la pérdida del estatus o del dinero, era el dolor punzante y real de entender, demasiado tarde, el valor del tesoro que tiró a la basura por una imitación barata. No perdió a una esposa, perdió la mejor parte de sí mismo, y ahora veía esa parte florecer en otro jardín. Quizás Nina lo vio, quizás, por una fracción de segundo, su mirada cruzó el césped y se posó sobre la figura sombría bajo el árbol, pero si lo hizo, no hubo reacción, ninguna pausa, ningún temblor, ninguna sombra pasando por sus ojos felices. Para ella, él ya no era una persona, sino una mancha en el fondo del escenario, un detalle insignificante en un día perfecto. Su existencia ya no tenía el poder de afectarla. Era menos que un fantasma, era irrelevante. Se volvió de nuevo hacia Wes, su sonrisa ampliándose, completamente inmersa en la burbuja de felicidad que había construido para sí misma. El clímax de la ceremonia llegó con el intercambio de votos. Las palabras de Nina para Wes eran sobre gratitud, sobre encontrar un hogar seguro y sobre la alegría de construir un futuro juntos. Cuando dijo, sí, acepto, su voz era firme, llena de convicción y alegría. Aquel sí resonó por el jardín, no solo como una promesa a Wes, sino como la afirmación final de su propia liberación. Para los invitados, fue un momento de pura emoción. Para Shan, escuchando a distancia, el sonido de aquellas palabras fue el eco final de la puerta que se cerraba para siempre, dejándolo encerrado afuera, solo con sus arrepentimientos y el traje de un hombre muerto. El beso que siguió al sí fue la apoteosis de aquel día. No fue un beso de pasión febril, sino de una profunda y serena ternura. Era el sello de una promesa, la celebración de un amor que sana. Mientras los labios de Nina y Wes se encontraban, una ola de aplausos y silbidos cálidos irrumpió de los invitados, un sonido de pura alegría que parecía bendecir la unión. Para Shan, observando desde lejos, aquel sonido fue como una pared que se levantaba, aislándolo definitivamente. El sonido de la felicidad de Nina era la prueba final de que su mundo no solo continuó sin él, sino que se volvió inmensamente mejor. Era un extraño escuchando una fiesta desde fuera, bajo la lluvia. De la mano, Nina y Wes caminaron de regreso por el pasillo de césped, ahora como marido y mujer. Sus rostros estaban iluminados por sonrisas que no eran forzadas para fotografías, sino que brotaban de una felicidad genuina. Saludaban a los amigos, intercambiaban abrazos rápidos, completamente inmersos en la alegría del momento. Su movimiento era siempre hacia adelante, hacia la fiesta, hacia la vida que les esperaba. Nina no miró hacia atrás ni una sola vez. No había curiosidad, ni un último vistazo al pasado. Su atención estaba enteramente dedicada al hombre a su lado y al futuro que construirían juntos, un paso a la vez. Mientras la feliz pareja pasaba, el cuerpo de Shan parecía haberse transformado en piedra. Los observó hasta que se convirtieron en pequeñas figuras entrando en la carpa de la recepción. En ese momento, como si los últimos hilos que lo conectaban con aquella realidad se hubieran roto, el ramo marchito se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Las flores, que ya eran tristes, ahora yacían en el césped, un símbolo patético de un arrepentimiento tardío e inútil. El gesto no fue deliberado, sino un reflejo de su derrota interna. Ya no tenían nada que ofrecer, ni siquiera un puñado de flores muertas. La esperanza, por pequeña que fuera, finalmente lo había abandonado. Poco a poco, el jardín de la ceremonia comenzó a vaciarse. Los invitados, riendo y conversando, siguieron a la pareja hacia la música y la celebración, dejando atrás hileras de sillas blancas y vacías. La transición dejó a Shan aún más expuesto en su soledad.
El calor de la multitud se disipó, y una brisa fría de la tarde comenzó a soplar, haciéndolo encogerse dentro del traje holgado. El silencio que se instaló a su alrededor era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de la fiesta. Estaba en el mismo lugar, pero la atmósfera había cambiado por completo. La alegría se había mudado a otro lugar, y él fue dejado atrás, en el vacío. Lanzó una última mirada hacia la carpa de la recepción. A través de la abertura, pudo ver a Nina. Estaba cogiendo una copa de champán, riéndose de algo que una amiga le dijo. La luz del atardecer la envolvía, haciéndola parecer etérea, casi una visión. Estaba tan llena de vida, tan vibrante, que parecía pertenecer a otra dimensión, un plano de existencia que él nunca más podría alcanzar. Aquella imagen quedó grabada en su mente, la imagen de la mujer que perdió, no como una esposa traicionada, sino como un ser humano completo y radiante, viviendo su mejor momento, un momento que no lo incluía. Finalmente, con la lentitud de un hombre que carga el peso del mundo sobre sus hombros, Shan se dio la vuelta para marcharse. Cada paso era pesado, reacio. No estaba caminando hacia un destino, sino simplemente alejándose de la felicidad que lo hería. Su salida fue lo opuesto a su presencia en la vida de Nina, silenciosa, desapercibida y totalmente insignificante. Se mezcló con las sombras de los árboles y desapareció, un fantasma volviendo a la oscuridad de donde vino. El único vestigio de su paso fueron las flores aplastadas en el césped, que pronto serían barridas y olvidadas, igual que él. La fiesta de bodas de Nina y Wes fue todo lo que una celebración debería ser. No se trataba del lujo, sino del amor. En un momento, Wes se inclinó y le susurró algo al oído a Nina, una broma particular que la hizo echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada genuina y contagiosa. Aquella escena simple contenía la esencia de su nueva vida. Era una vida hecha de pequeños momentos de complicidad, de risas compartidas, de una paz que no necesitaba ser anunciada. Era el tipo de felicidad tranquila y duradera que solo puede construirse sobre una base de verdad y respeto mutuo. El viaje de Nina, al final, no fue una historia de venganza. La ruina de Shan no fue su objetivo, sino una consecuencia inevitable de sus propios actos. Él se desmoronó no porque ella lo atacara, sino porque el cimiento de todo su éxito, de toda su identidad, era ella. Al retirarse, ella simplemente expuso la fragilidad de la estructura que él creía haber construido solo. La mayor victoria de Nina no fue ver a su exmarido derrotado, sino darse cuenta de que ella era, y siempre había sido, la fuente de su propio poder. Su felicidad no era una revancha, sino una restauración. La última imagen que la memoria guarda de aquel día es la de Nina en la pista de baile. Estaba en los brazos de Wes, moviéndose lentamente al son de una música suave, con los ojos cerrados y una sonrisa serena en el rostro. Estaba rodeada de luces, música y el amor de todos los que la veían, no como una víctima, sino como una inspiración. Había atravesado el infierno, y no solo sobrevivió, sino que aprendió a bailar sobre las cenizas. El pasado la forjó en acero, pero fue el presente, y la promesa del futuro, lo que le permitió finalmente ser feliz y libre. ¿Y Shan? Se convirtió exactamente en lo que merecía ser. Una nota a pie de página en la grandiosa historia de Nina. Un recuerdo lejano de un error de cálculo. Mientras ella bailaba en la luz, él estaba condenado a vivir para siempre en la sombra, atormentado no por fantasmas, sino por la claridad ineludible de lo que tuvo, de lo que destruyó y de lo que nunca, jamás, podría recuperar. Su castigo no fue la soledad o la pobreza, sino el conocimiento eterno de que cambió el sol por una vela, y ella, al apagarse, lo dejó en la más completa y merecida oscuridad. El karma es real, y acabamos de verlo en acción. La reina no solo recuperó su corona, sino que construyó un imperio mucho más grande sobre las cenizas de la traición. Esta es la clase de historias que contamos aquí. Por eso, si quieres que tu dosis de inspiración y justicia nunca se acabe, suscríbete para unirte a esta comunidad de almas fuertes que nunca se rinden. Revienta ese botón de like para celebrar la increíble victoria de Nina y asegúrate de activar las notificaciones, porque la próxima historia que te traiga será igual
o más poderosa que esta. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia de justicia.